Estamos con el doctor José Mena, en el estudio de la radio, hablando de derecho laboral. ¿Cómo va? Bien, Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bueno, bien, todo tranquilo. Bueno. Che, yo Qué pinta el No, doctor, ¿no? sí. Nosotros venimos con remerita, Nosotros yo con la tenemos- remera, con el logo de Charlie García, del Say No More, mire. Y el doctor con una pinta Son... terrible. Pero bueno. Pero siempre fue así, ¿eh? Sí. Siempre fue así. Fue así. Y eso que no, y eso que se sacó la boina. No, Claro, no, no, ni ni hablar. hablar, No, claro. bueno, la boina acá Con boina es otra cosa. es otra cosa, Pero- es otro precio. Pero Con cuando, boina es otro precio, pero chicos. cuando lo vi en la ventana digo, un actor de Hollywood, tranquilamente. Pero tranquilamente. Che, voy a hacer una aclaratoria. ¿Puedo Sí. hacer una aclaratoria? Sí, Con respecto a cuando la gente ve en las redes sociales el avance de lo que dice el pequeño cortito de filmación que lo usamos como promoción, sale el doctor Mena explicando nada, brevemente. En realidad le hicimos un recorte para vender el tema de lo que es la ley. No está explicando ni más ni menos que o sea, no tiene una apreciación personal con respecto Claro. che, esta ley es genial. No dice, esta ley es una mierda o esta ley es maravillosa, nos va a salvar la vida a todos. Lo único que hizo fue una breve descripción de la intro, así chiquitita, de lo que es la ley, que lo utilizamos como venta del producto, porque abajo dicen, mirá lo que dice el doctor, se cree que... Digo, no sé por qué la gente le pone apreciación personal. sí. Digamos, ¿no? Pero nada más, Porque eso es lo único que quería aclarar. Es como todo. Se quedan con el título y no con el desarrollo de la noticia. Es lo o mismo. no buscan el desarrollo en YouTube, También. qué sé yo. Bueno, es otro tema. Eso. No, tampoco me voy a poner a explicar demasiado. Pero simplemente digo, vos lo resumiste perfecto. Se quedan con el título y no con la charla completa. Bueno, aclarado esto, ¿cómo va? Bien, Ale. Bueno, de hecho, hemos dicho acá, o yo he dicho en muchas oportunidades que la ley es una fuente de litigiosidad, o sea, que va a traer... Pero lo aclaré yo en los comentarios. Inclusive... Y en el video dice. Dice en el final. En el final dice eso. Cuando vos... Pero la gente tiene. No, tiene el chip puesto, tiene un pero- problemita. de interpretación. No, que no llega hasta el final No. de las frases. No, es verdad. Ya hay algo que no le gusta y ya se queda con eso. Es verdad. Y ya empiezan a putear antes de que termine la frase. Es verdad. ¿Entendés? Inclusive ya hay 2 fallos declarando inconstitucional la ley. Es verdad. Ya hay jurisprudencia, alguna que está avalando algunas cuestiones y otra que está declarando, por ejemplo, declaró inconstitucional el artículo 55 que establece un sistema de intereses menores para los juicios en trámite, que es de la tasa pasiva del Banco Central. Entonces, a diferencia de los juicios que se van a iniciar, que es con el IPC más del 3%, o sea, establece una diferenciación de intereses. Entonces alzaron las voces los abogados que estaban con los juicios en trámite diciendo, no, ¿por qué a este juicio le van a, digamos, aplicar un interés menor al que está vigente? Entonces hicieron planteos y la justicia está en este momento declarando la inconstitucionalidad de ese artículo, que es el 55. Mirá, Entre otros, ¿eh? mirá, ¿podemos escuchar un segundito esto? ¿Cómo no? Dale. Con esta ley lo que se intenta desde la idea central es sacarles esa jerarquía que se le trataba de dar al empleado, al trabajador, y volverlo a poner en un marco de igualdad total. La igualdad para negociar. Bueno, para. Igualdad total. Entonces ahí la gente... Listo. Ahí ya está. Ahí se bloqueó. Ahí se bloqueó. Y listo. Dicen, mirá, habla de igualdad Miralo. total. ¿Qué te pones del lado Claro. del empresario? ¿Vos qué es? Falta fierita. ¿Viste? Se pone loca la gente. Y sigue hablando el La doctor. autonomía de la voluntad, o sea, el ejercicio pleno de la autonomía de la voluntad para las dos partes. Hay que tener en cuenta, el objetivo del gobierno fue bajar la litigiosidad, pero esta ley en realidad va a generar mucha litigiosidad. Eso no lo escucho. No va a ocurrir, y al contrario, esto se va a armar una oleada de juicios planteando la inconstitucionalidad y veremos a ver qué es lo que dice la Corte en su momento. Bueno, toda toda esa parte, no, la gente no lo escucha. toda esa segunda parte, ya cuando dijo con ya se Indy que calentó. era de igualdad, listo, se calentó destaró. con lo otro y chao. Listo, se terminó el problema. Bueno, nada. Bueno, Para que quede claro, digamos. aclaremos ¿viste? de Para todas que quede maneras que claro. todo lo que digamos ahora es lo que dice la ley. Podría Claro. ser usado en tu contra, ¿eh? Guarda, ¿eh? Bueno, Igual. bueno, contame. Habíamos dicho el jueves pasado que íbamos a explicar un poquitito cómo es el régimen de indemnizatorio actual, porque tengo muchas consultas en la oficina y creo que es importante aclararlo.
En términos generales, la norma es muy similar a la que estaba vigente antes. Lo que pasa es que la jurisprudencia había modificado o interpretado el criterio del artículo 245, haciendo aplicable también para la base de cálculo. Ahora voy a explicar bien todo, pero para digamos, resumir esta introducción. En la base de cálculo había interpretado que correspondía computar el SAC, el sueldo anual complementario, los premios y las vacaciones. Entonces se tomaba la base de cálculo, que es un mes de sueldo por cada año de servicio, o fracción mayor de 3 veces. Para sacar esa base se computaba eso. La jurisprudencia lo había indicado a partir de un fallo plenario, el 322 de la Cámara Nacional de Apelaciones, el fallo Tulosay, muy conocido, receptado inclusive por el Superior Tribunal de Justicia acá en Neuquén, entre otras jurisdicciones, y ese era el criterio que se venía aplicando. Con esta ley lo que se hace es modificar ese criterio jurisprudencial y aclarar expresamente que en la base de cálculo solo se van a contemplar las remuneraciones que se perciban mensualmente. Entonces, el sueldo anual complementario que no se percibe mensualmente, sino semestralmente, no va a entrar. Los premios en algunas compañías importantes que pagan premios a sus empleados anuales, el premio Navidad, le llaman a algunas empresas petroleras. Bueno, otros premios que se pagan anual tampoco entrarían, y tampoco... ¿El bono por productividad? El bono por productividad. O sea, todo lo que no se perciba mensualmente queda fuera el concepto de remuneración a partir de ahora de la vigencia de esta ley, ¿sí? El primer punto. El segundo es que hace una interpretación clara de lo que es habitual, ¿sí? Porque la base es la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Entonces dice, bueno, ¿qué es habitual? Es la que se perciba por lo menos durante los últimos 6 meses de un año calendario, ¿sí? O sea, tiene que para que sea habitual tiene que darse eso. Y después normal, en el caso de la parte de los saberes variables, como el caso de las comisiones, tienen que haberse, es el promedio de los últimos 6 meses. O sea, se calcula sobre esa base, ¿sí? Entonces, una base que se calcula por un mes de sueldo por cada año de servicio, fracción mayor de 3 meses, pero esa base se saca de acuerdo a esto, sin contemplar nada que no sea de percepción mensual. Después, esa base tampoco tiene que, nunca puede exceder 3 veces el promedio que establezca el convenio colectivo. A partir de ahora, los convenios colectivos van a tener que establecer cuál es el tope indemnizatorio, porque este artículo tiene un tope indemnizatorio que viene arrastrando de la ley anterior, no es que es nuevo ahora, pero ese tope indemnizatorio antes lo establecía el Ministerio de Trabajo, pero estaba el problema que en muchos casos no estaba identificado. Entonces los jueces interpretaban que si no estaba en la lista que publicaba el Ministerio de Trabajo, no se debía tomar el tope. Entonces, ¿qué hace la ley para restringir un poco eso también? Establece que los convenios colectivos, que ya sabemos que no hay más ultraactividad, o sea, todos los años hay que volver a celebrarlos, hay que establecer cuál es ese tope. Bueno, entonces se toma esa base con ese tope indemnizatorio y además se aplicó un fallo en la misma norma, que es el fallo Bisotti de la Corte Suprema, donde ese tope nunca podía superar más del 33%. Digamos, ese es el sistema de cálculo indemnizatorio, en un aspecto técnico, pero en términos generales es como estaba antes el texto de la norma. Lo único que en la interpretación es cierto que se restringió más, y como consecuencia de eso la indemnización va a ser menor porque no se toman en cuenta otros conceptos que sí se incorporaban antes. Cabe aclarar 2 cosas importantes acá. Una, que el régimen indemnizatorio se computa a partir de los 6 meses, que es el periodo de prueba. Sí. Yo he escuchado en las redes abogados, colegas o gente que habla sobre estos temas con una confusión, porque muchos han dicho que el periodo de prueba se incorpora en esta ley de los 6 meses, y no es así. Esto está rigiendo hace 1 año y medio ya, con la ley Bases. Primero se intentó con el decreto 70 del 23, ustedes saben que hay una medida innovativa judicial en este momento y no está aplicado el capítulo correspondiente a la reforma laboral, pero sí cuando se dictó la ley Bases ya se estableció el periodo de prueba de 6 meses y es el que rige hoy. O sea que este sistema indemnizatorio corre a partir de los 6 meses. Porque antes de los 6 meses vos podés despedir a una persona sin indemnización. Y la otra cosa muy importante que sí reforma este artículo o agrega el artículo, que es muy importante, que dice que
solo se va a contemplar este sistema indemnizatorio y se va a excluir cualquier otro sistema. ¿Por qué viene esto? Porque normalmente muchas personas se sentían afectadas frente a un despido sin causa, interpretando que había alguna cuestión encubierta, entonces planteaban un daño moral, alguna indemnización adicional al despido. Sí, sí. Bueno, entonces esto aclara que este sistema es el único que va a correr y que la percepción de los importes que deriven de la aplicación del artículo 45, o sea, la indemnización por despido sin causa, extingue cualquier posibilidad de que vos puedas reclamar por otra vía. Es decir, te cerca, la ley te dice usted solo va a poder cobrar este sistema. Lo que puede hacer el trabajador eventualmente es reclamar por otra vía y no por el 245. Porque digo, si el tipo dice, a mí me echaron, pero en realidad me dicen que es un despido sin causa, listo, pero en realidad lo que están haciendo, me echan porque, no sé, porque tengo una enfermedad o porque pienso distinto políticamente, entonces por un tema ideológico o de religión me están echando, pero no me lo están diciendo, me están echando sin causa. Bueno. Y en realidad hay una causa, es decir, tiene que iniciar por este artículo y paralelamente puede iniciar por otro lado. Puede iniciar por esta vía, pero tendría que plantear la inconstitucionalidad de este artículo y conseguir que el juez declare la inconstitucionalidad. Laburo, y bueno, es lo que hace esta ley. La ley va acercando para restringir los derechos lo más que puede, digamos. Volvemos a aclarar, en el pensamiento del gobierno, no tengo nada que ver yo con esto. Entonces, bueno, todo lo que podía ir regulando para dentro de ese concepto, lo hizo. Y estas son las consecuencias. Es decir, en principio, la norma hoy vigente es esta. Que no quiere decir, vuelvo a decir, que, o valga la redundancia, que pueden haber resoluciones judiciales de inconstitucionalidad, y ya las hay, por el artículo 55, por el traspaso de la Justicia Nacional de Trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, ya empezaron a haber... Ya empezó a haber conflicto. Y hace un poco más de una semana que está vigente. Sí, ahora digo... si ya empezó a tener conflicto, porque va a ser agua por un montón de lados, digamos. Mirá, yo creo que es una ley que en muchos aspectos se apoya en una línea que es de la inconstitucionalidad, porque el artículo 14 bis establece claramente que el trabajo gozará en todas sus formas la protección de las leyes. Y ese principio ha sido receptado digamos, prácticamente en la historia de la aplicación de la norma por los fallos de la Corte Suprema, y salvo que haya un cambio político de pensamiento en la Corte Suprema, deberían seguir ese mismo lineamiento. Es decir, hay muchas normas que seguramente, como ya hemos dicho, se van a declarar inconstitucional, y probablemente esto se termine en una gran oleada de juicios que en algún momento la Corte los tendrá que resolver. Claro, lo que pasa es que eso de que en algún momento la Corte, se pasan 20 años para que la Corte resuelva algo, y la gente se muere antes. Por lo menos 10 años. Bueno, pero es una ley sancionada por el Congreso, lamentablemente, y bueno, hoy lo que está vigente es esto. De ahí en más, cada uno tendrá que buscar un abogado que le sepa resolver las cuestiones y hacer los planteos que haya que hacer para tratar de revertir todo aquello que cada persona se sienta afectada. Es decir, lo que yo mostré recién en el reel, ese que grabamos acá, que vos decías, lo que busca el gobierno es tener menos litigiosidad, y al contrario, lo que va a lograr es que haya más litigio. Es una realidad. Es una realidad, y no lo digo yo, José Mena, lo está diciendo toda la doctrina laboral. Es decir, no hay explicación que uno pueda ver por las redes o a través de los colegios de abogados y todo eso, que estamos estudiando toda esta norma y viendo las consecuencias que va a tener, que no haga referencia a ese tema. Es decir, esto sin duda va a tener mucha litigiosidad, y veremos después cómo se va a ir resolviendo a través de la justicia. Tengo mensajes. Bueno, a ver, dale. Mi empleador me dijo ahora que no podía cobrar más en efectivo. ¿Eso es así? Bueno, es interesante el punto. La ley, en realidad, lo que dice es que solo se podría percibir el salario a través de cuentas bancarias. No sé si ustedes recuerdan que en el proyecto se habló de las cuentas
las billeteras virtuales. Sí. Ahí saltó que había negocios de gobierno. Con Mercado Libre, con Claro, Galperini. bueno, entonces se modificó eso y terminó por banco. No obstante lo cual, ya hay jurisprudencia de la ley anterior, porque la ley anterior tampoco decía expresamente que se podía percibir en efectivo, y la justicia, la Corte Suprema había determinado que sí se podía percibir, que era un derecho propio del trabajador, innegable, así que yo creo que vamos a estar en la misma situación. Para mí sí se puede cobrar en efectivo, es cuestión de que el empleador tome las previsiones de hacer un recibo y todas las cuestiones necesarias para que tenga después pruebas sobre ese hecho. Ahora, perdóname, ¿no?, que te interrumpa con los mensajes. Digo, ¿cuál es la diferencia entre cobrar en efectivo o cobrar bancarizadamente? Digamos, si bancarizadamente es mucho más seguro, digamos, para que la persona no esté con el dinero en la mano, y no lo obliga al empleador a tener que retirar, mandar una persona al banco que retire el dinero en efectivo, que, no sé, me parece medio como podrá arcaico, ser, digamos, por ahí ¿no? puede ser dinero en negro, podría ser una opción. O sea, Pero el dinero en bancarizado sí. le conviene siempre al trabajador, porque está reconociendo de alguna No, manera no, una no. relación de dependencia. Sí, pero bueno, digamos, está el derecho de pedir que te paguen en efectivo. Después cada uno... Sí, el motivo, Claro. es medio extraño, pero bueno, está bien. Si considera que... Bueno, esa pregunta era de Oscar. Miguel dice, desde el lunes que estoy de vacaciones, pero hoy amanecí con fiebre. ¿Qué tengo que hacer? Y tomar una pastilla para fiebre, ¿no? Primero, para que le baje, si ir no... al médico. Claro. No, en realidad, bueno, eso está bastante detallado ahora, pero más o menos la misma interpretación que era antes, o es la misma interpretación. En realidad lo que tiene que hacer, digamos, en términos explicativos, se suspenden las vacaciones desde ese momento, pero él tiene que seguir el procedimiento. La ley dice que el trabajador que se enferma, que eso era propio de la jurisprudencia de antes, pero ahora lo reglamenta la ley. La persona que se enferma tiene que dar aviso en la misma jornada que está enfermo, ¿sí? Aviso Sí, significa... claro. Comunicar al empleador de cuál es la situación que está. Porque eso lo que permite es el ejercicio del control médico del empleador a través del artículo 210, donde manda un médico al domicilio. Bueno, es decir, el derecho de control que tiene el médico es importante. Pero a partir de ese momento se suspende el goce de las vacaciones y después lo que tiene que hacer el empleado, el señor que hizo la mención, tiene que reprogramar, tiene que acordar con el empleador la reprogramación de los días que le queden sin gozar. Bien. Recordemos que este régimen nuevo permite el fraccionamiento, dice de común acuerdo. Después veremos si en la práctica eso es posible y si el empleado realmente se puede negar eventualmente. Hay diferentes sistemas en relación a esto. Por ejemplo, en Alemania, son 28 días hábiles, no importa la antigüedad, ¿no? O sea, vos entrás a trabajar y tenés 58 días hábiles inmediatamente, sin necesidad que lleves un tiempo en la empresa. Pero en ese caso, el dueño de las vacaciones es el trabajador. Es el trabajador el que se elige cuándo tomarlas. Y si el empleador lo niega, tiene que darle una razón. Fíjense cómo hay diferentes sistemas en todo el mundo. Cada uno, bueno, hoy por hoy lo que está rigiendo acá, de acuerdo a esta nueva ley de modernización laboral, es que el empleador te puede fraccionar las vacaciones, o sea, se las puede fraccionar, pero tiene que acordarlo, dice la ley. Veremos cómo pasa en la práctica, puede acordarlo, pero fraccionarlas en definitiva cada 7 días, no puede ser menos de 7 días. Tengo una pyme chiquita, una micropyme será, ¿no? Con 8 empleados y el trabajo fuerte por nuestra actividad son los lunes y martes. ¿Cómo es el tema de las horas extras con la nueva ley? Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que es el banco de horas. Claro. Hay que hacer un acuerdo por escrito, es muy importante que los empleadores esto lo tengan muy en cuenta, donde se puede compensar algunos días, algunas horas excedidas en unos días, compensarlas con otros días. Siempre que haya 12 horas de descanso. Claro, siempre tiene que haber 12 horas de descanso, sí, exactamente, entre jornada y jornada. Sí. Así que bueno, esa sería la situación. En principio se habla de una suerte de eliminación de las horas extras porque si está ese régimen de compensación. Ahora, si el empleador no las pudiera compensar, las tiene que pagar, como horas suplementarias, como horas extras, ¿no? Claro, a ver, a lo que se refiere José es lo siguiente, para graficarlo.
Si vos entras a laburar a las 8 de la mañana y te tienen hasta las 8 de la noche, laburaste 12 horas, ¿sí? Pero resulta que, no sé, por X motivo tenés que entrar a laburar a las 6 de la mañana y el tipo te dice, mirá, no te puedo compensar porque se te termina la semana y no te puedo compensar porque estamos tapados de laburo, porque puede surgir se me ocurre a mí, es una idea que tengo en la cabeza igual, estoy pensando en voz alta, se me ocurre en estos trabajos de temporada sobre todo, ¿no? Una heladería, por poner algo sencillo, un trabajo que demande mucho esfuerzo en muy poco tiempo y que después tiene un relajo durante los otros 3 meses del año, qué sé yo. Pero no es acumulativo, digamos, no es que todo lo que en enero laburé 20 horas por día y en febrero no laburo, no. Digamos, es durante el transcurso de la semana o con las 12 horas separadas como debe de hacerse. Si no, me la tenés que pagar. Claro, claro, porque lo que pasa es que no se, dentro de este sistema no se modificó la ley 11.544, que es la ley de jornada, principalmente el artículo 1 que dice que las horas de trabajo son, sí, que la jornada es de 8 horas diarias y 48 horas semanales. O sea, hay que respetar eso. Lo que pasa es que lo que permite el Banco de Dólares es jugar con esos horarios. Un día más, otro día te lo bajo, etcétera. Pero si yo no tengo, o el empleador no respeta esa compensación, tiene que pagar la hora extra. No es que se eliminó la hora extra. Ahora, convengamos, capaz que estoy equivocado, le pido disculpas a la audiencia si es así, si tiene algún caso que sea diferente. Me parece que en el menor de los casos se daría el tema de la compensación. Che, hoy laburame 10 horas, mañana laburate 8, pasado laburate 6. Me parece que en líneas generales hay un horario establecido, una cantidad de horas establecida. Creo que en casi todos los trabajos, hay algunas empresas que yo asesoro que tienen un sistema ya en la práctica, perdón. En el uso y costumbre ya normal. Que son las empresas que trabajan en yacimiento, que prestan servicios en yacimiento, entonces por ahí lo tienen que prestar. En 2 días hacen servicios de catering o de alguna cuestión así especial. Entonces los trabajadores tienen mayor cantidad de horas porque la actividad lo exige y después se los compensan con otros días. En la práctica lo estaban haciendo. Esto es una realidad. Por eso lo que está haciendo... No cambia nada, digamos. No, si se respeta, no. No. Porque además la práctica ya sucede, es una realidad. Lo que pasa es que también es cierto que hay muchos comentaristas que hablan en las redes y hacen confundir y todo esto, y la gente se asusta. En realidad los comentaristas lo que hacen... En realidad, a ver, no hay comentarista gratis. El comentarista, los que comentan en contra de esto o tratan de asustar a la gente, pues tienen un fin político. Que es asustar a la gente con que todo lo que está haciendo el gobierno está mal. Yo creo que está haciendo un montón de cosas que están haciendo mal, pero otras que se pueden estar haciendo medianamente bien. Ahora, con respecto a este tema, hay que mantener la imparcialidad, por decirlo de alguna manera, y decir, che, si en la práctica se venía haciendo, en la práctica normal, como que y vos lo podés demostrar, se venía haciendo, y ahora se plasma en una ley, no habría diferencia entre una cosa y la otra. No tendría que haber diferencia. Ahora, supongamos que las hay, tendrá que compensarse de alguna manera. ¿Cuál es el problema? Pero digo, el que persigue otros fines es porque tiene un fin político. Hablan de esclavitud y todo eso. Claro, lo que es discutible es si volvemos a lo que hemos conversado en varias oportunidades, si la autonomía de la voluntad realmente puede llevarse adelante, puede practicarse en el ámbito de la relación de trabajo. Esa es la parte discutible de esto. Sí. Pero bueno, veremos cómo se da en la práctica y qué es lo que va resolviendo la justicia sobre estos puntos. Sobre cada está respondida la pregunta de Denis también, que tenía que ver con esto, estando bajo convenio colectivo. Acuérdense que ustedes también pueden preguntar enviando mensaje al 2995-92-82-92. Estando bajo convenio colectivo, al hacer horas extras también se pueden acumular con otro día, o está la opción de que el empleador las pague. Ya lo comentaste recién. Es eso. Así que bueno, vamos con otra. Alex dice, me quieren contratar solo por unas horas los martes y los viernes. ¿Es legal eso? Bueno, te explico. No, el doctor. Alex es el que... Alex. Perdón. Bueno, eso es muy importante, lo hemos hablado un poquito acá, tiene que ver con las modalidades de trabajo que modifica bastante el régimen acá, con algunas cosas que ahí sí que me parece que han metido la pata.
Pero en ese punto puntual, sí, en ese tema puntual, sí es la modalidad de trabajo, contrato de trabajo a tiempo parcial. Se puede, son algunas horas por día y algunos días de la semana, no hay ningún problema, se paga proporcional y con la característica de esta reforma que eliminó el límite de las 2/3 partes. Antes vos tenías, para poder acceder a eso, tenía que ser superior, inferior la jornada a las 2/3 partes. Ahora se elimina eso, o sea que cualquier horario, en cualquier día de la semana, podés someterte a este sistema. Así es un contrato de trabajo por una modalidad que se llama contrato de trabajo a tiempo parcial. A ver, O sea que es absolutamente legal. para que vean que nosotros no escondemos absolutamente nada, sería el trabajo de nuestro operador. Exacto. Si él viene algunas horas de algunos días. 3 horas por día. Exacto, es eso. De lunes a viernes, 3 horas por día. Es esa O régimen. sea, no es ni más ni menos que eso. No ves que, mira, el mejor ejemplo lo tenemos en casa nosotros. ¿Por qué? Porque el resto del día o el resto de la mañana no se requiere. Después hay contrato de programas determinados. Suponete, un programa que viene los jueves y necesita un operador 2 horas. Lo contrata para los jueves 2 horas. Sí, en ese caso sería contrato de trabajo eventual. Bien, bueno. Otro ejemplo, ¿viste? Sí, es así. Y después está el contrato a plazo fijo, que el que conoce la gente normalmente, que es un día, empieza Arranca un día y determinado. termina un día. Sí, ahora una de las reformas que yo digo que me parece que acá está mal, que es una confusión que hace la ley, porque dice que en el contrato de trabajo eventual, que tenía la característica, la indeterminación de plazos, o sea, se sabía cuándo empezaba, pero no se sabía cuándo terminaba, ahora la ley dice que se puede establecer un plazo de finalización. Entonces, medio que queda confundido con el contrato a plazo fijo, pero con la diferencia que el contrato de trabajo eventual no se indemniza, ni se preavisa. Entonces, va a generarse esto una discusión jurisprudencial también para resolver, a ver si el legislador podía alterar eso porque terminó confundiendo. ¿No se preavisa en el caso de contrato a plazo fijo? No, en el eventual. En el plazo fijo sí, en el eventual no se preavisa. Pero perdóname Sí. que es una pregunta por una duda que tengo. Sí. En el contrato a plazo fijo le tenés que preavisar. Le tenés que preavisar. Si ya está establecido. Igual, termina. bueno, es una de las críticas que hacía alguna. Digo, si yo te digo, a ver, te contrato hago un contrato de, suponete, te alquilo la casa por una semana. Después no te voy a avisar el último día, che, acordate que mañana me voy. Mañana me voy. Ese es el argumento de todas las empresas cuando contestan una demanda relacionada con el contrato de trabajo a plazo fijo. No estoy loco. No, pero lamentablemente la ley estipulaba eso y lo mantiene. Claro, pero en realidad, en ese caso, creo que tiene razón el empresario, porque es una redundancia, digamos. Es como decirle, es como poner la plata en el banco y decirle, che, la pongo del 1 al 31 de marzo. Bien, acordate que mañana me voy a llevar la plata, ¿eh? ¿Qué te voy a avisar? ¿Me la llevo? Si vence en plazo fijo, me la llevo cuando yo quiero. ¿Sabés por dónde nace eso? Porque eso tiene que ver con el objetivo principal de la ley anterior, digamos, que era digamos que la relación de trabajo sea permanente, indeterminada y hasta que se jubile la persona. Entonces, como estaba la posibilidad de que se vence el contrato de plazo fijo y vos continúes en la empresa, todo tendía a que suceda eso. Sí, a sugerirte, che, acordate que si no le preavisás, va a tener un problemita. Y, bueno, ese es el... Bueno, sí, doctor Mena, no pude escuchar su entrevista del jueves pasado. Bueno. ¿Puede explicar nuevamente qué es el Fondo de Asistencia Laboral? Bueno, el famoso FAL. El FAL. ¿No? Eso lo dije yo, ¿no? El famoso FAL. Sí, el FAL. Bueno, habíamos dicho, es un fondo de asistencia específica, ¿sí? A cargo del empleador, es un aporte que tiene que hacer el empleador, que se lo toma el 1% para las pymes y el 2,5% para 1% para las empresas grandes, el 2,5% para las empresas pymes. Es un fondo que se calcula sobre la base de las remuneraciones que se calculan para las contribuciones al SIPA, al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Y ese fondo se deposita en una cuenta que va a habilitar la Comisión Nacional de Valores por intermedio del ARCA, porque dice así que el ARCA va a intermediar en ese depósito. Es un fondo que va innominado, o sea que no va a tener un listado de quiénes son las personas, sino un fondo que se va a ir conformando, ¿no? Y lo va a poder usar el empleador, digamos, cuando despide a una persona para solventar las indemnizaciones que derivan de la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo.
Es un fondo que, digamos, falta para que esté vigente. Se habla del a partir del mes de junio y va a tener una capitalización de 6 meses. O sea que recién va a entrar en vigencia aproximadamente en diciembre de este año, más o menos. Bien. Y veremos cómo es en la práctica, porque después esto faltan Claro, porque reglamentaciones. después y cosas. depende. ¿Y quién lo maneja? Van a ser entidades Ahí volvemos a la problemática administrativas que van a estar avaladas por la Comisión Nacional. Bueno, ahí la crítica que hay sobre esto. de las AFJP. No, y bueno, pueden haber intereses acá con quiénes son los que van a administrar esto, porque se habla de 5.000 millones de dólares por Claro, año. es una fortuna. Sí, es así. Pero bueno, esto... O sea, ¿quién va a jugar con esa plata? ¿Quién va a controlar que la plata esté? Exacto. ¿Y qué se hace con ese dinero supuestamente si no hay despido? No, ¿viste? Porque... y un punto importante que hablamos el otro día, nadie garantiza que eso vaya a dar rentabilidad. O sea, eso es un fondo que lo van a ir administrando conforme criterio de la administración. Entonces, y es obligatorio para el empleador, no es que no es una opción. Claro, no es opcional. Lo único que si el empleador no tiene trabajadores, pasan 6 meses y no tiene trabajadores, puede pedir que le cese, o sea, que le den de baja el fondo, porque no tiene que estar aportando si no tiene, obvio. tiene litigiosidad, Obvio. porque es lo lógico. Si no tiene a quién indemnizar, digamos, Exactamente. obviamente. Bueno, ¿tenemos tiempo? Sí, hay un par de preguntas Sí, más. dale, metele un par más antes de cerrar. Valeria dice, ¿podrá explicar cómo funciona el fondo de cese laboral de la nueva ley? Bueno, eso es muy importante porque es una confusión. No existe el fondo de cese laboral hoy, salvo en el régimen de la construcción de la 22250, que es el régimen actual. Lo único que dice, en realidad eso viene arrastrando de la ley Bases, es que mediante convenio colectivo se podrá establecer un sistema de fondo de cese laboral. Pero hoy no existe el fondo de cese laboral, no está vigente salvo el régimen de la construcción. Lo único que está vigente hoy es el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral. Tal vez, no sé si se confunde la pregunta o eventualmente los videos que habrá visto o la información que habrá visto le derivó en esa confusión. Pero digamos, para que quede claro, el único régimen hoy que tiene el Fondo de Cese Laboral es el régimen de la construcción. Lo otro, lo que dice la ley es que los convenios podrán establecer ese, pero eso es algo que se podrá hacer y no sabemos si se va a hacer. Bueno, y la última que tengo acá, no es nuestro amigo. Tengo un restaurante, dice, no es nuestro amigo Roberto, le aviso por la duda. Bueno. Tengo un restaurante y lamentablemente tengo que despedir a uno de los chicos. Mi contador tomó la liquidación contemplando las propinas. ¿Me puede explicar cómo es eso? Bueno. ¿Y cómo, pero cómo se contemplarían las propinas? Debería estar estipulado en el ticket, bueno, digamos, ¿no? No, pero te lo explico. La Corte, porque tiene un poco más de profundidad eso histórica. La Corte Suprema tiene resuelto que todo lo que se percibe como consecuencia de la prestación de tareas es remuneratorio, ¿sí? Esta ley quita algunos conceptos remuneratorios, entre ellos las propinas. O sea, la ley dice que las propinas dejan de ser remuneratorias, es decir, que no constituirían la base de cálculo del 245, que es lo que estamos hablando, de lo que hablamos hoy, porque la base se calcula sobre la mejor remuneración mensual normal y habitual. O sea, lo que no es remuneración, lo que no es remunerativo, en este caso de las propinas, no entraría. O sea, que lo que está pasando con el contador es que se está rigiendo por la ley vieja. La ley actual, en este momento, lamentablemente para los mozos, los que desarrollan esa actividad, expresamente declara que no son remunerativas las propinas. Así que tendrá que calcularse sin contemplar eso. Bueno, perfecto. Bueno, contestadas todas, las preguntas. Bueno, José, gracias. Gracias a ustedes. Por haber venido. Bueno. Recuerden que pueden preguntar todo lo que quieran durante el transcurso de la semana. Nosotros vamos acumulando y vamos juntando las preguntas para darle al doctor que viene todos los jueves a hablar sobre derecho laboral. Y también en los videos que subimos del doctor, Sí, abajo pueden preguntar. Pero mírenlo completo el video. Claro. Digamos, ¿no? Claro, el video, todo lo que son las columnas del doctor Mena, para ser claros, quedan en la página del ARCA en YouTube. ¿Sí? Está el bloque completo, para que no se queden solamente... lo demás es la venta del tema. Para que no se queden solamente con el pedacito que subimos a Instagram. Nada, lo demás es la muestra gratis, como esa que te dan el visitador médico, que te da la pastillita, mucha caja y poca pastillita, bueno, es más o menos lo mismo.
Bueno, gracias, Doc. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Bueno, ¿hacemos pausa? Pausa. ¿Renovamos el mate? Sí, renovamos el mate y tenemos a nuestro amigo de San Martín de los Andes, ¿no? Sí, tengo una nota también con Zapala. Claro. Hoy tenemos de todo. Tenemos de todo. Hoy estamos. Uy, no sé si llegamos. ¿No? Sí, Bueno. siempre llegamos, siempre Bueno, llegamos. Pausa, tanda. ya volvemos.